en cierta ocasión Jesús iba caminando y había una gran multitud de personas que lo acompañaban y él veía toda aquella gente y le pesaba en su corazón el que solamente estaban ahí muchas de ellas siguiéndolo, pero no dispuestas a escuchar y hacer su voluntad, simplemente porque se trataba de alguien que hacía cosas espectaculares, que hacía milagros, que hacía señales. Jesús representaba a alguien que a la luz de la gente que le rodeaba, a la luz de la gente de Israel, pensaban en ellos como, pensaban en él como alguien que podía unificar al pueblo, que podía levantarse, que podía encauzar el reino de Israel nuevamente. O sea, tenían muchas ideas acerca de Jesús, acerca de lo que podía hacer, acerca del futuro de Israel a través de él. Había un montón de ideas distintas. Pero la realidad es que llega un momento en el cual Jesús se detiene y voltea hacia toda aquella multitud con toda esta gama de pensamientos por todos lados acerca de él y les dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué difícil escuchar que aquella persona a la que emocionalmente se le quería seguir, que desde el punto de vista sentimental, emotivo, estaban dispuestos a coronarlo rey, estaban dispuestos a seguirlo, a levantar las armas, a morir a causa de una causa que pudiera Jesús representar de sacar al imperio romano de sus territorios. La gente estaba dispuesta a morir por la causa de ser libres del imperio romano, no estaban dispuestos a morir por Cristo. Y cuando Jesús, conociendo el corazón de ellos, se da cuenta de que la verdadera intención que promovía, que motivaba a la gente a seguirlo era porque buscaba cosas egoístas, porque buscaba ideales acerca de Israel, acerca de el reino de Israel restaurado, etcétera, se detiene y los hace entender y les dice: a ver, no es lo que estás pensando. Seguirme no es lo que tú crees que estás pensando. Seguirme se trata de negarse a sí mismo. Y ya con esa primera expresión que Jesús hace pedazos las ideas egoístas. Porque ¿qué cosa es negarse a sí mismo sino ir en contra de lo que uno quiere? De lo que uno anhela, de sus metas, de sus anhelos, de sus sueños. ¿Qué cosa tan dura fue escuchar a Jesús, aquel que podía unificar al pueblo de Israel, que podía levantarlos en armas y sacar y luchar en contra del imperio romano, y después de ver todos los milagros y señales que hacía, por supuesto que pensaban que podía ser un verdadero capitán al cual seguir, que de momento les dice: no es lo que estás pensando. Seguirme no se trata de tu causa, de tus sueños, de tus metas, de tus anhelos, de lo que tú quieres. Seguirme se trata de mí Jesús, de la persona de Jesús. Y entonces le dice: si alguno no quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ahí derribó el egoísmo por los suelos. Seguir a Jesús no tiene como fundamento el egoísmo. No tiene como fundamento el querer ser feliz. No tiene como fundamento el que me libere de muchas cosas que estoy viviendo. Ese no es el fundamento de seguir a Cristo. Podemos estar viviendo cosas difíciles, podemos estar viviendo cosas muy complicadas, y con todo el fundamento es seguir a la persona de Jesús, no que cambie nuestras circunstancias, no que nos haga un poco más ligera la carga, no que nos haga la vida de color de rosa. No, seguirlo es Él, se trata de Él como persona, como Dios hecho carne, y seguirlo a Él es negarse a sí mismo. Y si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, no podemos ser sus discípulos, no podemos seguirlo. En cambio, si decidimos negarnos a nosotros mismos, entonces sí podemos seguirlo, siempre y cuando entendamos la segunda parte: tomar la cruz cada día. Y esto es algo que a la gente tampoco le llamaba la atención. ¿Qué es lo que más aborrecía el judío del primer siglo? Ver crucificados a personas de su pueblo.
Ver a su pueblo que sufría, que dejaban ahí 1 o 2 días colgado a una persona mientras sufría, algún pariente, algún ser amado. ¿Tú crees que eso era algo que quisieran los seguidores de Jesús? Que esas multitudes que los seguían querían decir, es que eso es lo que queremos. ¿Queremos la cruz? Si nos damos cuenta qué tan tajante puede ser Cristo, qué tan realista puede ser Jesús, podemos motivarnos por muchas cosas, pero cuando vamos y pensamos en que seguir a Cristo se trata de Él como persona, y que necesitamos para poderlo seguir 2 cosas: negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a sufrir a costa de esa negación, eso es algo que se le acaba a la gente en las ganas de seguir. Las personas pierden el interés en quererlo seguir cuando se dan cuenta que seguirlo no se trata de emociones, no se trata de sueños, no se trata de hacerme más rico, no se trata de prosperidad, no se trata de ser feliz uno mismo, no se trata de nada de eso. Se trata de la decisión y de la convicción de seguirlo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, esté como esté, sienta lo que esté sintiendo, se trata de seguirlo a Él. Eso es caminar como discípulo de Jesús, en las buenas y en las malas, en los momentos de regocijo y en los momentos de tristeza y de angustia. De eso se trata la fe cristiana. Por eso la verdad es que muchas veces la gente no alcanza a entender que la fe cristiana no es un juego. No puede colocarse en el rango de religión, porque la religión como tal lo que hace es que te enseña una serie de acciones, de méritos, para que tú sientas que estás caminando al cielo. Y no es así. No hay mérito alguno en negarse a sí mismo. Porque cuando vemos a Cristo y queremos caminar con Él, ¿qué mérito podemos ofrecerle? ¿Una buena acción? ¿Cruzar a la viejita en la calle? ¿Ayudar a las personas? ¿Qué mérito puede Él necesitar de ti? Ninguno. Así que negarse a sí mismo es una cuestión seria y verdadera. Y entre las cosas que Jesús enseña y que de las cosas que Jesús nos muestra en su palabra es de aprender a escucharlo, de aprender a escuchar sus palabras y no solamente a escucharlas, sino a ponerlas por obra. La Escritura nos enseña que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. A mí me sorprende de verdad cómo en muchas ocasiones la gente no le tiene amor a la palabra de Dios. No quiere escuchar la palabra de Dios, quiere hacer otras cosas que tengan que ver con el entorno de la palabra de Dios, pero que no se afianzan en las Escrituras, que no buscan la palabra de Dios como fuente de vida eterna, sino que buscan las cosas que estén como circulando alrededor de las Escrituras. Milagros, sanidades, cosas maravillosas, y la gente busca el entorno, no busca a Jesús. La gente se maravillaba con lo que Jesús podría hacer si se dispusiera a ser el capitán de los ejércitos de Israel, pero no es lo que Jesús buscaba. Jesús busca personas como tú y como yo, que estén dispuestas a decirse no cuando a lo mejor sean lícitas las cosas, a decirse no cuando las cosas que se nos presentan pueden ser favorables, entre comillas, provechosas, útiles en esta tierra. La Escritura nos enseña, por ejemplo, en la carta a Santiago, capítulo 1, carta de Santiago, está hacia el final del Nuevo Testamento. Santiago, capítulo número 1. Dice así a partir del versículo número 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto es bien importante entenderlo, porque la gente le es pesada la palabra de Dios. Prefiere el show, prefiere las iglesias donde hay mucho luces, mucho sonido, muy buenos arreglos musicales, gente que canta muy lindo, que hay mucha gente. Les gusta el show, les gustan las cosas así grandes. Pero la Biblia me enseña que lo que yo debo de hacer es buscar desechar toda inmundicia. Lo primero que tengo que entender es que la palabra de Dios me va a llevar a desechar toda inmundicia. No me va a dejar en mis pecados. No me va a dejar en el estado en el cual estaba. Tengo que aprender a decir, desecho toda inmundicia. Me niego a mí mismo y tomo la cruz cada día. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La inmundicia son todas aquellas decisiones que nos hacen ser peores seres humanos, que nos hacen alejarnos de Dios, que nos hacen alejarnos de su palabra, que en lugar de santificarnos, nos sumergen más en la inmundicia, en la inmoralidad, en la maldad. La palabra de Dios es un llamado a salir de ello, no a mantenerte en ello. Desechemos pues toda inmundicia, pero no solamente la inmundicia, que son aquellas acciones que se alejan de Dios, sino también que tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. La palabra malicia quiere decir pensar mal. Para poder acercarnos a Dios, para poder permitir que la palabra de Dios se siembre en nuestros corazones. ¿Se acuerdan ustedes de aquella parábola de las cuatro semillas que caen en distintas tierras, las cuatro distintos tipos de tierra? El que cae junto al camino, el que cae entre pedregales, el que cae entre espinos y el que cae en buena tierra. Bien, para poder ser una buena tierra sobre la cual caiga la semilla de Cristo, hay que renunciar a toda inmundicia y abundancia de malicia. Son dos cosas que no pueden estar presentes si queremos que la palabra de Dios entre en nuestras vidas y haga la obra para la cual fue enviada. ¿Esto qué significa? Tenemos que ser personas que busquemos la santidad, pero no solamente de acción, sino también en nuestra manera de pensar. No pensar mal. No ser maliciosos, no pensar, lo está diciendo por tal o cual cosa, lo está diciendo por tal o cual situación. Es decir, no darle demasiadas vueltas a las cosas, sino pensar benignamente. Para que la palabra de Dios encuentre cabida en un corazón, se requiere entender que tengo que aprender a desechar la inmundicia, pero también la malicia. No tengo por qué pensar mal de nadie. No tengo por qué pensar mal de las circunstancias. No soy llamado a pensar mal. Hay un dicho muy latinoamericano que dice, piensa mal y acertarás. No, es contrario a las Escrituras. Es contrario a la palabra de Dios. No importa cuántas veces te lo estén diciendo. Por supuesto, vas a acertar porque en el mundo hay maldad, pero respecto a Dios o con respecto a Dios, no podemos pensar de esa manera. La palabra de Dios tiene que sembrarse en un corazón que esté dispuesto a renunciar a la inmundicia, pero también a la abundancia de malicia. A no estar pensando mal de la gente, a no prestarle nuestro cerebro a Satanás, ni a los dardos de fuego de nuestro adversario. Continúa diciendo la Escritura. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ya nos dijo qué cosas tenemos que cambiar y ahora nos dice qué cosas sí tenemos que tener en el corazón. Nos dice, quita la inmundicia, quita la malicia. Ahora, la palabra de Dios tiene que estar sembrada o se tiene que sembrar en lo que aquí dice, mansedumbre. Ay, nombrecito. Pues nos están acostumbrando todo el tiempo a decirnos que la mansedumbre es sinónimo de debilidad. Que la mansedumbre es sinónimo de dejadez, ¿no? De decir, me tengo que dejar que me hagan y me digan. No, amado. La mansedumbre tenemos que entenderla con respecto a Dios, no con respecto a la gente que nos rodea, no con respecto a las opiniones de los seres amados, de los que nos están rodeando. Nuestra mansedumbre tiene que estar cimentada en Dios.
Y la mansedumbre, conforme a las Escrituras, es la disposición de obedecer a pesar de que no quiera, a pesar de que no lo desee. La mansedumbre es doblar, negarnos a nosotros mismos. Es doblar nuestro carácter y a pesar de que no estemos del todo convencidos o persuadidos de algo, vamos a confiar en lo escrito, en lo que está escrito, en la palabra de Cristo. No en palabras de hombres, no, en la palabra de Cristo. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál va a ser el resultado de recibir la Biblia con un corazón correcto? Que vengas cada domingo y que recibas la palabra de Dios con mansedumbre, va a dar un resultado, la cual puede salvar vuestras almas. Amado, la palabra de Dios puede salvar vuestras almas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, ¿qué cosas nos pide la Biblia? Nos pide Dios, nos demanda que debemos hacer para poder caminar con Él. Desechar inmundicia, desechar malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada en nuestro corazón. Que quede claro, la mansedumbre es con respecto a Dios. No quiere decir esto que seamos serviles a los demás. Serviles, entiéndase por que nos pasen por encima como si fuéramos trapeadores, ¿sí? Eso no es mansedumbre. La mansedumbre es que teniendo la posibilidad de hacer un daño, de regresar un mal, decidimos no hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos generar un daño a consecuencia de un daño recibido. Todos los seres humanos pueden desquitarse, pueden buscar justicia, pueden buscar venganza, etcétera, etcétera. Todos podemos hacerlos. Pero el que es manso y humilde de corazón sabe que tiene en Dios al único que es fiel y que esperemos de Él que sea juez justo sobre todas las cosas. No nos colocamos a nosotros en la silla de los que juzgan. No nos colocamos a nosotros en la silla del esto merece tal o cual persona. La mansedumbre es que podemos hacerlo, sí, pero elegimos no hacerlo. Decidimos no hacerlo. ¿Por qué razón? Porque creo en que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, mi enojo, mi berrinche, mi indignación, cual parezca justa, no significa nada delante de la justicia de Dios. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? La palabra de Dios que entra en un corazón, que la recibe con mansedumbre, es alguien que va a dar un fruto para vida eterna. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amados, Dios no es alguien que quiera que nosotros podamos volar sobre las nubes y podamos, si no nos hubiera dado alas, sino quiere que usemos nuestra inteligencia. Te dio a ti y a mí un razonamiento, una capacidad, una inteligencia. Y para poder poner por obra la palabra de Dios, requerimos echar a funcionar lo que hay aquí adentro. Y considerar y pensar, ¿qué me está pidiendo Dios? ¿Y cómo puedo implementar lo que Dios me está pidiendo hacer? Ya me está diciendo que deseche la inmundicia. No puede ser a través del revanchismo, no puedo ser reaccionario, no debo de ser alguien que sea malicioso. Ya me está diciendo cómo no lo quiere, pero sí me dice cómo sí lo quiere. Con mansedumbre, recibir la palabra y hacerla con mansedumbre. La palabra de Dios no solamente hay que escucharla, amados. Cada domingo venimos, domingo a domingo, y escuchamos. La pregunta es, ¿qué hacemos de lo que escuchamos? Si la palabra está siendo sembrada en buena tierra, en nuestros corazones, y somos personas mansas de corazón, la palabra va a entrar y nos va a edificar y nos va a enseñar y nos va a invitar a ponerla por obra. ¿Cómo? Eso implica muchas veces el uso de nuestra inteligencia. ¿Cómo éramos para hacer lo malo?
¿Cómo éramos astutos para querernos salir con la nuestra? ¿De qué manera usábamos la maquinaria que tenemos acá arriba llamada cerebro para salirnos con la nuestra cuando nos proponíamos algo? ¿A poco no hasta lo planificábamos muchas veces? ¿A poco nada más buscabas hacerla de manera de repente y decir, ya me salió? ¿Cuántas veces no planificaste algo que sabías que estaba mal y a pesar de saber eso, lo hiciste? Ok, la obediencia que Dios nos demanda requiere de nuestra inteligencia. Que planifiquemos, bueno, ¿cómo lo voy a implementar? ¿Qué me pide Dios? Santidad. Bueno, ¿qué es la santidad? Y comenzar a buscar en la Biblia qué significa ser santo y cómo yo puedo en el tiempo presente ser santo. Sí me doy a entender, amados. Es decir, implica nuestra capacidad de razonar para poder implementar las cosas. No va a venir de repente las ganas de negarte a ti mismo. Va en contra de tu carne, va en contra de mi carne. No van a venir la intención de decir, hoy amanecí con ganas de negarme a mí mismo en todo el día. Ay, es que se me antojó unas papitas, me voy a negar a mí mismo. No es eso, amado. Puede ser, pero negarse es una disposición de servicio a Dios por encima de servirme a mí mismo o servirme de Dios. No es otra cosa más que servir, estar dispuesto a servir al Dios vivo y verdadero. Sí. Si escuchamos la palabra de Dios, si nos enamoramos de las Escrituras, en verdad nos estarían alimentando y alimentando. Y sí, habrá momentos malos y seguiremos estando alimentados. Por eso dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? De mis angustiadores. ¿Hay quienes me están angustiando? Sí. ¿Hay quienes desean tu mal? Sí. Pero cuando estamos enfocados en la palabra de Dios y en que ésta nos esté alimentando, es un banquete en medio de un ambiente hostil, en medio de un ambiente difícil, de un ambiente complicado. Ser hacedor de la palabra de Dios no es otra cosa sino buscar cómo implementarla. ¿Qué es lo que hoy en día tengo a mi alcance para poder vivir esta vida que Dios pone en su palabra? Porque, amado, la Biblia no es un libro teórico, no es un libro de proverbios nada más, donde te dice, si haces esto más esto, te va a pasar esto, y ya me lo aprendí. Y hay gente extraordinaria de memorizar la Biblia. Se sabe la coma, la tilde, de manera extraordinaria, pero no la aplica, no la pone por obra. Amado, Dios nos pide que seamos inteligentes aquí, que lo que escuchemos, no solamente lo escuchemos, sino que nos pongamos a usar nuestro cerebrito para poderlo aplicar, para razonarlo y aterrizarlo a nuestra vida. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y fíjense la siguiente expresión que dice, engañándoos a vosotros mismos. Si tú vienes, te sientas, escuchas, pero no empiezas a echar a andar el cerebro para decir, Señor, ¿cómo quieres que actúe? ¿En qué cosas me tengo que negar a mí mismo? ¿De qué manera puedo hacer esto y aquello? Si solamente escucho por escuchar, sin actuar, me estoy engañando a mí mismo. Es un engaño para tu alma solamente escuchar. Y no quiere decir con esto que la fe no venga por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el oír con fe se refleja, trae como resultado cambios y actividades diferentes en nuestra vida. Si tú verdaderamente estuvieras en la fe de Dios, tu vida sería muy distinta. Si escucharas con mansedumbre, tu vida sería muy diferente. Continúa diciendo aquí, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, hace un comparativo aquí el apóstol Santiago. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El apóstol nos dice que la Biblia es como un espejo. Nos reflejamos. ¿Y cómo nos vemos a la luz de la Biblia? Ahora, tú tienes que hacer algo con ese reflejo, con eso que estás viendo.
No puedes simplemente decir, ay, pues hoy amanecí con un granito y ya. No, tienes que hacer algo. La Biblia refleja nuestra alma. Dice la palabra de Dios que penetra hasta las coyunturas de nuestros huesos y discierne nuestros pensamientos. Así que la palabra de Dios nos va a reflejar de tal manera que no vamos a poder escondernos y decir, Señor, soy un pecador. Señor, necesito ayuda en esto. Señor, necesito salvación en esto otro. Sálvame, amado Rey. Y te refleja. Y entonces, lo peor que puedes hacer es no hacer nada con lo que acabas de entender. Porque si no haces nada, te engañas a ti mismo. Y eres, como dice aquí, un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Es sorprendente cómo muchas veces las personas pueden llorar un domingo, después de una reunión hermosa, cuando está Dios en su presencia, en su misericordia, lloran y se quebrantan, y a media semana no se acuerdan de qué se trata. No estuvieron meditando, no estuvieron pensando, no lo tuvieron en el corazón, no se lo llevaron, no fueron mansos de corazón, sino que dejaron que la palabra chocara y se fuera. Entonces no estarías actuando como aquella buena tierra sobre la cual la palabra de Dios quiere ser sembrada, amado. Continúa diciendo, mas el que mira atentamente. ¿Qué es mirar atentamente? Es concentración, es no estarse durmiendo, es no estar batallando con nuestros pensamientos, es concentrarnos atentamente, prestar atención a las palabras de Cristo. Mas el que mira atentamente, se esfuerza, se concentra, busca la manera de que la palabra de Dios entre en su vida y que no se vuelva vacía de ella. No, sino que le permite a Dios obrar en su corazón. Y si para obrar en mi corazón me tengo que despabilar, me tengo que levantar, tengo que tomar agua, me levanto un momento y lo hago. Nadie me va a decir nada por ello, pero me quiero esforzar en la palabra de Cristo. Quiero que la palabra de Dios penetre en mi corazón y hago lo que tengo que hacer. Y si el día anterior me tengo que dormir más temprano, lo hago. Y si no tengo que cenar pesado para no pasar una noche pesada con una indigestión estomacal, lo hago. Pero mañana quiero la palabra de Dios, me estoy refiriendo de sábado para domingo, ¿no? Es decir, para no estar en un estado tal que la palabra de Dios esté rebotando y no entienda nada de lo que estoy escuchando. ¿Sí me doy a entender, amado? Me preparo. Dios nos prepara durante toda la semana lo que nos quiere brindar. Él está trabajando para ti. Está haciendo lo que tiene que hacer para ti, para brindarte las verdades que tu alma requiere en este momento o dentro de unos días va a requerir. Él está trabajando para ti. Está preparando su palabra. ¿Y cómo la recibimos? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo está nuestro corazón? Por eso es importante, mas el que mira atentamente a la ley. Señor, yo quiero recibir de ti. Yo quiero recibir de ti. Y para recibir de ti me tengo que parar más temprano, lo hago. Y si para recibir de ti me tengo que despabilar, lo hago. Y si me tengo que echar un baño con agua fría, lo hago. O sea, hago lo que tengo que hacer. Sé de una persona que tuvo una semana muy fuerte, muy activa, teniendo que hacer hasta altas horas de la noche distintas actividades porque trabajaba en una tienda y al día siguiente tenía la reunión. ¿Saben qué hizo para mantenerse despierto? Se llevó una cebolla y la estaba rompiendo y se la comía para no dormirse. Y la olía para no dormirse. Sabía que había tenido una noche de inventario y que no estaba capacitado físicamente para poder entender la palabra de Dios. Hizo lo que tuvo que hacer y se llevó una cebolla. Eso sí, despertó a medio mundo. Pero qué bueno
Qué bueno, porque finalmente se trata de la palabra de Dios, no es cualquier cosa, es Dios acercándonos su voluntad. Y hay que amar eso, hay que respetar ello. Sí. Con cuánta facilidad la gente falta, se desentiende, con cuánta facilidad las personas dejan de concentrarse. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí Dios no promete que no vas a pasar momentos difíciles, sino que vas a ser bienaventurado. Vas a aprender a vivir en una dicha diferente, a pesar de. Mientras que la gente está esperando ser feliz porque las circunstancias se le alineen, ¿no? Para que los horóscopos y demás le sean favorables, mientras la gente está pensando en qué cosas se me pueden alinear para que todo esté bien, el cristiano ya vive feliz a pesar de las cosas que puede estar viviendo. ¿Por qué? Porque está mirando atentamente a la ley de Dios, porque ama la palabra de Dios. Sí. Y eso es algo precioso, de valor incalculable, amado, y es bienaventurado. Por eso dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Ya entendí, hermano. Qué bueno. Ahora te toca perseverar. Muchas veces lo entendemos, pero no perseveramos. Muchas veces nos brillan las verdades del Evangelio y son como que ya me cayó el 20. Ya entendí dónde tengo que corregir, qué cosas tengo que cambiar, etcétera. Qué bueno, pero no perseveras en ello. 1 o 2 días lo cambias. El tercero ya dices, bueno, pero pues, ¿qué tiene de malo? Y el cuarto, ya no perseveraste. Y el siguiente domingo, alguna otra verdad que te haga sentir emoción, para que nada más dure unos 2 o 3 días. No, amado. El que persevera no es aquel que está emocionalmente afectado, sino aquel que está convencido de lo que ha oído y lo pone por obra. El que persevera es aquel, y guárdalo en el corazón, no que está afectado emocionalmente, sino aquel que le permite a la verdad entrar en su corazón y comienza a trabajar en ello. ¿Cómo lo pongo por obra? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y se pone a trabajar, o sea, se apropia de las verdades y comienza a buscarle y a trabajar y a ver qué cosas son las que tengo que hacer, por dónde le entro, qué cosas son las que tengo que corregir, Señor. En esa persona la verdad se va a quedar. En quien nada más se emociona será pasajero, es como un avión que cruza el cielo, ¡ay, qué padre se ve! Y se sigue y se acabó. No dura más que unos instantes. Mas el que mira atentamente requiere de tu concentración. Te requiere a ti. No hay que echarle la culpa a Dios. Ay, es que Dios no quiso en mí poner el querer como el hacer. No, a ver, hermano. Aquí se trata de usar nuestro cerebro para escuchar, atender, mirar atentamente y ponerla por obra. La voluntad de Dios es que la pongas por obra. La voluntad de Dios es que la retengas, que le estés dando vueltas. Eso es querer y hacer por su buena voluntad. Pero ya lo expresó. No es nada ajeno, no es nada mágico. No es algo que va a venir, de momento vas a tener ganas. No, es una decisión. El querer como el hacer por su buena voluntad ya está expresado en la Biblia. Ya está expresado en la Biblia. Y no se trata de tener ganas o no, sino de hacerlo, de vivirlo. No va a venir un viento y te va a hacer sentir, como que hoy me dieron ganas de echarme el Salmo 119, el más largo que hay. Me lo voy a memorizar porque hoy vino un viento como muy hermoso y los pajarillos sonaban ahí. A ver, no, hazlo. No esperes que algo extraordinario suceda. Amado, la iglesia primitiva tenía claras cuáles eran estas
estas verdades para su vida ordinaria, día con día. Además de que había cosas extraordinarias, sí, pero ellos tenían claramente establecido sobre qué fundamentos su día a día se tenía que basar. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el compartimiento del pan, en la comunión unos con otros. Eran cosas ordinarias, no extraordinarias, ordinarias. Y cada creyente verdadero, cada día vivía buscando lo ordinario de su cristianismo. Las verdades que día a día se pueden vivir, aun cuando se esperaran cosas extraordinarias. ¿Sí me doy a entender? Porque las cosas extraordinarias vienen como consecuencia de la vida ordinaria en Cristo, de quienes están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, amados? La iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba unánime en la doctrina de los apóstoles. Comían pan juntos, buscaban tener todas las cosas en común, se buscaban unos a otros. Eso es lo ordinario, eso es lo normal, es el piso que todo creyente verdadero debe de buscar tener. Lo extraordinario venía después de ello. Bueno, Dios nos pide, nos demanda que las verdades que entendamos las pongamos por obra, que las apliquemos. Sí me doy a entender, ¿verdad? Dios es misericordioso. Fíjense un comparativo que hace Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo número 21, por favor. Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Aquí estamos más de 2 hijos, ¿verdad? Tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, fíjense, el padre es quien se acerca. Dios es el que pone su palabra. Dios es el que dispone qué es lo que pide de nosotros. Acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. La indicación es clara: ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué le contesta? Respondiendo le dijo: no quiero, no tengo ganas, estoy muy desanimado, hoy no siento ganas, estoy bien cansado, ay, es que es domingo y tuve una semana muy pesada. No se trata de lo que uno quiera. Pero aquí sinceramente el hijo le dice: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Vino un redarguir, vino una culpa, ¿no? Redarguí ahí el corazón del hijo y fue y se puso a trabajar en la viña de su padre. ¿Tenía ganas? Cuando nos tenemos que levantar para venir en domingo, que es el único día de descanso que mucha gente tiene, no es que tengas muchas ganas, te esfuerzas en venir. Pero amado, si a eso le restamos que cuando vienes no vienes con la actitud correcta, es como si no hubieras venido. Es como si te hubieras quedado. ¿Por qué? Porque el hecho de venir, pero no venir con la disposición o la mansedumbre para que la palabra de Dios sea implantada, ¿de qué te sirve estar aquí? Si dentro de 2 días se te va a olvidar. Te vas a engañar, porque dijiste: ya fui, ¿no? Te vas a engañar, pero en 2 días se te va a olvidar. Mejor hoy, es decir, no quiero, pero voy. No tengo ganas, pero voy. Pero cuando vayas, vas a ir a hacer lo que Dios pide que hagas, o sea, ponerte a trabajar. O sea, el hijo no se fue a poner en la viña y se sentó ahí viendo la viña y dije: qué bonita está, le estoy cuidando. Qué trabajo, ¿no? La estoy cuidando. No, se puso a trabajar en la viña, probablemente cortando las vides. Es decir, se puso a trabajar. Dice: y acercándose al otro, ahí va el padre con el otro hijo. Dice:
Y le dijo de la misma manera, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo le dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cómo habemos, y particularmente en México, somos bien fácilmente, somos muy dados a decir bien fácil, sí. Sí, voy, sí quiero. Yo sí te quiero seguir, Señor. Pero no lo haces. Porque la mínima demanda es que cuando vengas dispuesto a escuchar. Es lo mínimo. Qué bueno si haces alguna otra cosa, pero lo mínimo que se te pide de parte de Dios es que escuches, pero que escuches con mansedumbre en el corazón. Es lo mínimo. Y que le des vueltas. Dios se encargará del resto. Pero tu trabajo es que tu corazón sea manso para recibir la palabra que Dios quiere implantar. Porque Dios la tiene preparada desde antes. Sí. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué puede ir alguien que ha vivido mucho tiempo en pecado y a lo mejor tú que ya tienes más tiempo de no vivir en él, de apartarte del pecado, de buscar la santidad, por qué pareciera que en lugar de anhelar más la palabra de Dios, te vas confiando más de que ya estás bien? Te vas volviendo cada vez más lento para digerir. Cuando alguien tiene una enorme necesidad, como un publicano, una ramera, un pecador, tiene una enorme necesidad de cambiar su vida, no le cuesta trabajo entender. No se las da de yo ya estoy bien, no necesito más. Sino por el contrario, amados, se esfuerza, va y lo hace porque tiene la necesidad. Pero después de años de escuchar, ya no tienes la necesidad. Necesitas un avivamiento, amado. Necesitas volver a empezar. Porque muchas veces, aunque lo hayas vivido, ya en el presente, no tienes el mismo fuego que tuviste, por lo que quieras. Puedes decir sí y no hacerlo. Sí lo entiendo. Miras en un espejo tu rostro natural, pero te vas y te olvidas cómo eras. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No solamente se trata de venir a escuchar, sino se trata de escuchar con un corazón manso. Que la palabra sea implantada. Que no me canse. Y si me empiezo a dar cuenta de que me canso, de que me empiezo a fastidiar, tengo que hacer algo. Esto no es normal, algo me está pasando, porque entonces quiere decir que estoy perdiendo el anhelo que antes sí tenía por escuchar. El fuego que tenía por recibir la palabra de Dios ya no está tan fuerte. Tengo que hacer algo. Y si hay respuesta para ello, amado. Y lo vamos a ver la próxima semana, cuando se trate de la humillación en Cristo. ¿Cómo nos podemos volver a encender? Si nos damos cuenta que ya se va haciendo tedioso, si cada domingo se va haciendo más complicado, si se me empiezan a olvidar las cosas, si empiezo a perder la importancia, si ya nada más comienzo a hacer las cosas de manera monótona, sí hay una salida para ello, sí la hay, sí hay una expresión, un tema de Dios para nosotros que nos va a brillar esto, nos va a encender, si lo anhelamos, si nos damos cuenta de que ya no tengo el mismo ánimo que antes. Si algo me está sucediendo, hay una salida para volverse a encender. Lo vamos a ver el próximo fin de semana. Pero lo importante es que podamos el día de hoy ubicarnos y decir, ¿cómo estoy? ¿Estoy como el que dice sí y no lo hace? ¿O estoy como el que dice no, pero sí lo hago de corazón? A lo mejor no con las ganas, pero sí de corazón. Y es que, amado, te voy a decir un pequeño principio bíblico. Dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos.
Nuestro estado de ánimo es cambiante. Nuestro estado de ánimo depende de las cosas que nos rodean. Si pasaste una mala noche, si te echaste unos tacos del pastor muy pesados en la noche y eso te hizo una digestión de esas veces que sientes que no descansaste, porque toda tu energía se estuvo en la digestión y pasaste una pésima noche, te levantas, no vas a tener ganas y vas a decir, ¿por qué no tengo ganas? Es que el estado de ánimo se relaciona con nuestras circunstancias externas. Y las circunstancias externas no podemos hacer nada para cambiarlas muchas veces. Hagamos lo que sí podemos cambiar. Me duermo temprano, desayuno, ceno desde las 7, 8 de la noche para no estar con mi mente toda cansada porque no descansó realmente, porque mi organismo estuvo trabajando en la digestión. Hago lo que tengo que hacer, pues, para que el día siguiente pueda estar ávido y entendido y lúcido de la palabra de Dios. Ok, ya hice eso, pero a pesar de eso, me estoy enfermando, empiezo a tener malestares de huesos y demás, y estoy batallando. Son cosas sobre las cuales no tenemos nosotros la posibilidad de ejercer algún tipo de cambio, ¿no? Una enfermedad te pega, y no importa cuántas ganas tengas de estar despierto, probablemente te va a costar mucho más trabajo que el día que si estuvieras completamente sano. Así que no podemos cambiar esas cosas. Hay cosas que no se pueden cambiar. Y por lo tanto nuestro estado de ánimo puede verse afectado. No vas a estar tan de buenas. Pero si hacemos lo que hizo el que dijo no quiero, no tenía ganas, pero aún así lo hizo, cambia el estado de ánimo. Vas a pasar de un no tengo ganas y te vas a dar cuenta que un corazón alegre constituye un buen remedio. Porque va a moverse tu estado anímico. Y vas a pasar de haber dicho no tengo ganas a decir pues no tenía ganas, pero ahorita ya le entré. Y ya, me activé, ¿no? En las escuelas, ¿qué hacen para quitarle el sueño a los niños? Pues algunos ejercicios que los activen. ¿Por qué? Porque un corazón alegre constituye un buen remedio. Pero el espíritu triste seca los huesos. Amados, muchas veces no tenemos ganas ni la capacidad mental y nos sentimos completamente distraídos, pero empezamos a trabajar en la obra del Señor y mira, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios cambia las cosas de tal manera que podemos concentrarnos en su obra. Cambia el estado de ánimo. No es capacidad nuestra, es que el principio de Dios es verdadero y nos volvemos bienaventurados. ¿Sí lo entendemos hasta aquí, amados? Continúa diciendo la Escritura. Ahora vamos a leer juntos el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Versículo 6 en adelante. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Cada uno de nosotros somos una higuera plantada en la viña del Señor. O sea, estamos donde no merecíamos estar. Nuestros pecados nos habían alejado de Dios. Cada uno de nosotros estamos en un lugar que no nos correspondía por nuestras acciones pasadas, o a lo mejor tus acciones presentes, no te correspondería estar. Pero estamos. Somos una higuera plantada en su viña. ¿Qué hace una higuera plantada en un viñedo? O sea, ¿qué frutos da la viña, las vides? Uvas. ¿Qué hace un árbol de higos plantado en un lugar que no le correspondería por ser una higuera? Ahí la quiso plantar el Señor. Tú y yo estamos aquí porque Él quiso. Somos una higuera plantada donde no deberíamos de estar. Continúa diciendo la Escritura. Y vino a buscar fruto de ella. Qué interesante. La higuera se está alimentando de los mismos minerales, del mismo suelo, de la misma agua, de los mismos temporales que las vides. Sí. Las vides están dando fruto.
Pero cuando viene a buscar un higo, porque se le antojó un higo, no porque el higo lo mereciera, se le antojó el higo, resulta que no tenía fruto. Estaba ahí el árbol bonito, grandote. Pues sí, estaba muy grande porque tenía muchos minerales, porque las características del subsuelo para poder plantar una viña son muy especiales. Se requieren elementos muy específicos para que un viñedo se dé. Ya será tema de otra enseñanza, pero las características de la mineralización de la tierra es bien específica para que la uva se pueda dar. Obviamente, un árbol de higo, que son de los árboles más fuertes que hay, que se dan en todos los lugares, pues, un higo es muy habitual que se dé en todos lados, una higuera, se podía dar en cualquier lado, pero el dueño del viñedo lo quiso poner ahí en la viña. Se está alimentando bien. Se le antojó un higo. Fue a buscarlo y no encontró. Y estaba el árbol frondoso. Fíjense el razonamiento del reino de los cielos. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años, o sea, no era la primera vez que iba a buscar higos. Hace 3 años que iba a buscar higos. Esto llama la atención. No es de que a la primera Dios corte, ¿verdad? Pero sí va a cortar si no hay fruto. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Es decir, ya después de 3 años, cualquier persona que se dedica al cultivo de plantas, al cultivo de árboles frutales y demás, sabe que después de 3 años, si la especie es una especie tan fuerte como lo podría ser una higuera, sabe que después de 3 años una higuera es casi imposible que por las características de la tierra no diera fruto. Ah, pero no lo tiene. 3 años sin fruto. ¿Qué le dice? Córtala. Qué llamativo y qué importante es poder entenderlo. Córtala. Fue la indicación que recibió. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala. Esas son de las cosas que a veces no alcanzamos a comprender de manera adecuada, de manera correcta. ¿Sí? Venimos viendo cómo la palabra de Dios se establece en nuestros corazones, cómo hay que quitar de nosotros la inmundicia y la malicia, el pensar mal. Así podemos permitirle a la palabra de Dios que entre en nuestras vidas y que dé fruto. Sin embargo, aquí vemos que 3 años después de estar plantada esta viña, de estar teniendo oportunidades para dar fruto, resulta que no lo tiene, que no lo hay. ¿Qué es lo que sucede? El dueño del viñedo dice, oye, tenía ganas de higo desde hace 3 años, por eso planté la higuera en este lugar. 3 años queriendo higo y no lo hay. Cualquier persona diría, pues ya, no va a dar fruto, ¿no? No va a dar higos. Tengo muy presente que mis padres allá donde viven sembraron hace años un aguacate y empezó a crecer el aguacate, hermoso, ¿no? Y cuando se puso caro el aguacate dijeron, oye, yo le decía a mis padres en son de broma, oye, vas a tener ahí una minita de oro, pues el aguacate está casi a 100 pesos el kilo, ¿no? Es decir, vas a tener de dónde poder cortar aguacate. Pasaba una temporada, no daba fruto. Mi papá le movía y dice, pues, ya fue con los de las plantas, oiga, ¿qué le tengo que hacer porque no está dando fruto? No, mire, hágale así, mueva la tierra, tome este fertilizante, seguramente ha de tener plaga. Y le empezaron a dar instrucciones. Va mi padre y comienza a hacer exactamente lo que le dijo el de las plantas que tenía que hacer, a quien se lo compró. Yo creo que ya con esto. Y pasa la siguiente temporada y no da fruto, no da aguacates. La siguiente temporada dio 3 aguacates chiquititos. Y mi padre decía, ahí vienen los aguacates, ahora sí, ahí vienen los aguacates.
Así, se quedaron como enanos. Y se quedaron ahí, nada más. No maduraron, no hicieron nada, simplemente se cayeron. Pero no maduraron, no hicieron nada, no se pudieron comer. Ya actualmente no hay aguacate, ¿verdad? Mi papá dijo, no, pues estoy trabajando en el aguacate, estoy queriendo que nos brinde aguacates, y no se da, y no se da, y no se da, y no se da. No, pues ya, mando a quitarlo. ¿Por qué? Porque está inutilizando la tierra. Ya sembró otra cosa ahí. Dice, entonces, dice el versículo 7, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. A ver, entendamos que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para dar fruto. Todo lo que necesita nuestra vida para poder cambiar, para poder ser mejor persona, para poder honrar a Dios, para seguirlo. Todo el tiempo que Dios está trabajando en tu vida no es de gratis. No es que quiera nada más enmendar algunas cosas. Quiere amarte, quiere ayudarte, quiere bendecir tu nombre. Quiere que seas su hijo. Y entonces, si tú te das cuenta, ha estado trabajando una y otra y otra y otra vez. ¡Ay, ya me equivoqué de nuevo! Paciente él, vuelve a sembrar, vuelve a mover la tierra, vuelve a echarle agüita. Tiene ganas de un higo. Tiene ganas de comer fruto. Y te está considerando. Te está tomando en cuenta. Porque te ama. Si no aprendemos a usar nuestro cerebro para permitirle a la palabra de Dios que entre y empezarle a dar vueltas, ¿cómo esperas dar fruto? Es importante que lo podamos comprender. Es el momento de poderlo entender. La fe no viene de manera mágica, amados. Viene porque empezamos a utilizar nuestro cerebro para considerar los caminos de Dios. En el momento en que comenzamos a considerar los caminos de Dios, empieza a aparecer la confianza. Porque la palabra de Dios está hecha para dar fe, ¿eh? Las obras de Dios están hechas para generar en quien las lee fe. Para generar en quien las lee preguntas, cuestionamientos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy hoy delante de Dios? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Y comenzar a cuestionarse acerca de nuestra vida. La palabra de Dios es un espejo que no nos va a gustar ver nuestro reflejo. Pero aquí hay de dos. O nos atrevemos a vernos y decir algo tengo que hacer, o voy a seguir creyendo y pensando que solamente haciendo algunos cambios y algunas cositas por aquí y por allá, ya todo va a mejorar. No, mi amado. Aprendamos que lo que Dios ve en ti requiere de su presencia en ti. La palabra de Dios en tu vida tiene que trabajarse a nivel cerebral, en nuestro intelecto, para que entonces podamos decir, bueno, ¿y cómo lo aplico? ¿Cómo lo pongo por obra? ¿Cómo le entro? Él entonces, respondiendo, el viñador, dice, él entonces respondiendo dijo, Señor, déjala todavía este año. Sí, ya sé que 3 años consecutivos has venido a buscar fruto y no lo has hallado. Dame oportunidad de trabajar todavía este año. Es Jesús el que intercede. Mira, yo sé cómo está su vida. Yo sé qué es lo que necesita. Dame oportunidad de trabajar en esto. Y le dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjame entrarle al tema, Señor. Dame oportunidad de ayudar a tal persona. Yo sé que no lo merece como ninguno de nosotros merecemos, porque ¿qué mérito tiene decir? Es que merecemos una segunda oportunidad. Delante de Él, ¿cómo por qué? ¿Qué necesita de nosotros? No lo merecemos. Él decide darnos una segunda oportunidad. Él quiere hacerlo. No hay mérito alguno que nosotros hayamos hecho.
No nos ganamos una segunda oportunidad. Oye, ¿cómo nos hemos portado? No nos lo ganamos. Él decide brindarnos esta oportunidad. Y va a trabajar en tu vida. Y cuando dice va a acabar, va a acabar. Va a meter pala, va a remover, va a cortar, va a hacer lo que tenga que hacer para que tu vida sea útil, para que des fruto. Y duele. Y sí, amado, duele. Las cosas, cuando se tienen que trabajar, particularmente en cuestiones de índole emocional, cuando hay muchos rencores de por medio, y Dios te dice, oye, te voy a enseñar cómo perdonar. Ay, pero ¿cómo? Si me hicieron. Y nos ponemos a revolcarnos y a defendernos como si nuestra emoción o nuestro sentimiento valiera la pena. No, suéltalo. Vas a ver que Dios vale mucho más la pena que estarte aferrando a emociones, a sentimentalismos, a rencores, a cosas que no te hacen ningún bien. Deja que Jesús trabaje, deja que la palabra de Dios entre, prepárate para poder aprender de Dios, date la oportunidad. Mira, le damos oportunidad a todo mundo, a todas las profesiones que existen acerca de la psicología o la psiquiatría, a todo mundo le hacemos caso, y hasta los no profesionistas, ¿no? Es que me dijo la tía que si hago esto y esto segurito la hago. Ya me lo dijo la abuelita. Y empezamos a decir y a pensar muchas cosas de las opiniones de otras personas, pero no pensamos en la opinión de Dios. Considera a Dios también. Así como le das oportunidad al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, a los médicos, a todo mundo, le damos oportunidad, consideremos a Dios en nuestros caminos. Quizás nos sorprendamos de que un corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Demos la oportunidad a Dios de volver a enseñarnos. Demos la oportunidad a Dios de que cabe en la tierra, de que meta su cuchara en nuestra vida. Dale chance. ¿Qué es lo que pierdes? Ya has intentado muchas otras cosas, ¿no? Dale oportunidad y permítele que entres en tu vida y cabe. Y comience a tratar contigo. Habrá cosas muy lindas, pero habrá cosas que no sean lindas. Habrá cosas que digas, ¿cómo no lo vi antes? Pero habrá cosas que digas, no, esto no lo toques. ¿Sí? Porque la verdad es que muchas veces, amados, necesitamos de que Dios nos confronte, de que Dios toque nuestras vidas y nuestros corazones y que choque con nosotros para poder realmente entender, para conocer su palabra. ¿Sí? Desechemos pues la inmundicia y abundancia de malicia. Es una decisión que hay que hacer, amado. Esto no se trata de tener ganas. Negarse a sí mismo no es tener ganas. Es una decisión. Y es decir, vamos a entrarle, Señor. Mete tu cuchara sobre mi corazón. Abóname. Pero sí va a requerir de ti que hagas esfuerzos. Así como nos dice el apóstol Santiago. Terminamos, vamos a regresar leyendo en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 21 al 25, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, es mejor aprender a escuchar, prestar atención, a dejarnos llevar por la emoción. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, debido a que lo que tú pienses
está por debajo de lo que Dios piensa, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La Biblia, escuchar la palabra de Dios, puede salvar tu alma. Siempre y cuando deseches la inmundicia, deseches abundancia de malicia y recibas la palabra de Dios con mansedumbre. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hoy quiero hacerte una cordial invitación a que no solo vengas a escuchar, sino que uses tu inteligencia que todos tenemos, tu capacidad de razonar que todos tenemos, para preguntarte, y bueno, ¿qué tendría que hacer yo para ser manso respecto a la palabra de Dios, para escucharla con atención? Repito, a lo mejor despertarse más temprano, a lo mejor el no comer pesado en la noche, o el preparar cosas desde la noche anterior, o sea, prepararte para que la palabra de Dios sea implantada en el corazón. Esto requiere preparación, amado, requiere un esfuerzo, requiere descanso, descansa bien, no te desveles, descansa bien, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, es decir, busca con seriedad, mirar atentamente. Que la palabra de Dios sea tu mayor consejera, que sea la que te diga cómo estás. Que cuando vengan y te pregunten, ¿cómo estás? La Biblia me dice que estoy tronado, que no estoy bien. Si soy honesto, estoy reprobado. Si somos honestos ante las Escrituras, va a haber cambios en nuestras vidas, cambios reales. Mas el que mira atentamente a la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo, en lo que hace. ¿Quieres ser dichoso en todo lo que haces, a pesar de que las circunstancias que te rodean no necesariamente sean buenas? Porque a lo mejor, repito, tus circunstancias no sean buenas. Pero si te das cuenta, aquí la Biblia no está diciendo que vayan a cambiar las circunstancias, sino que tú vas a ser feliz en medio de las circunstancias. Vas a encontrar una dicha diferente, porque la mayoría de las personas, repito, buscamos que se cambie nuestro entorno para decir, ahora sí ya. No, amado, puedes ser muy feliz en medio de la tempestad. Puedes aprender mucho de Dios en medio de la oposición, en medio de las cosas difíciles. Si aprendes a dejar que la palabra de Dios entre en tu corazón y se siembre. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Amén, Señor. Qué hermoso eres, Jesús. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es
conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor, mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor, mi gloria es conocerte a ti. Creador, Redentor, mi gloria es conocerte a ti. Gracias, Jesús. Viste mi vida vacía, mi alma perdida, viste mi vida vacía, mi alma perdida, ¿cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí, me limpiaste, tú viniste a mí, todo lo llenaste, todo lo llenaste de ti. Bendito seas, Jesús. Llénalo todo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Te necesitamos tanto. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, porque no queremos ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a concentrarnos, a buscar tu palabra, Señor. En
el nombre de Jesús.